Comienza. Eso, muy bien. Listo, bueno, vamos a iniciar la clase de esta noche. Empezamos a ver la parte o la subdivisión del fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a tener una mejor relación con Dios, ¿sí? Y esa parte del Espíritu Santo que nos ayuda a tener una mejor relación con Dios, voy a hacer un paréntesis, qué pena. Hermano Saúl, no sé por qué el hermano Alejandro se salió, quedaste como anfitrión, por favor no te vayas a salir porque nos sacas a todos de la reunión. Bueno, ahora ya es Alejandro otra vez el hospedador. Bueno, entonces, ese fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a tener una mejor relación con Dios. Habíamos comenzado el día jueves y hablamos de la fidelidad. Ahora, ¿cuál es el otro? ¿O cuál es el otro, el que vamos a ver hoy? Es la mansedumbre. Sin googlear, ¿qué es mansedumbre? No todos al mismo tiempo. ¿Qué es mansedumbre? Mi mamá dijo, definición de diccionario de escuela, mansedumbre, manso. ¿Es que es manso? Pero no todos al tiempo. Bueno, Creo que sería como compararlo con un caballo que ha sido domado, que luego se hace manso, pero que igual tiene todo su poder, solo que tiene su poder bajo control. está buena, me gusta. ¿Alguien más? Bueno, Mansedumbre. yo miro, por ejemplo, el caso de Moisés. Fue un hombre muy manso, sí, pero eso no quiere decir que no era fuerte, en el sentido de que sabía dominarse él mismo. Ok. ¿Alguien más? ¿Una hermana? Que nos ayude con su definición de mansedumbre. Como tal, no vendrá de la palabra manso. Sí, que es manso. Una persona que es capaz de controlar su carácter. Una persona que es capaz de controlar su carácter. Bueno, dije que sin googlear porque yo ya había googleado. Sí. Pues yo no googleo. La Real Academia de la Lengua dice que manso es aquel que tiene un carácter sosegado, tranquilo y apacible. Eso es ser manso. Tener un carácter sosegado, tranquilo y apacible. Entonces, aquí vamos a poder ver que, recuerdan que yo les dije a ustedes que es un solo fruto, el Espíritu Santo solamente tiene un fruto, no son varios frutos. El fruto del Espíritu Santo se conforma por varias características que nosotros como cristianos tenemos que desarrollar. Y recuerden que una de las características que habíamos visto para tener una mejor relación con nosotros mismos era ¿cuál? La última que vimos, ¿cuál fue? ¿Alguien lo recuerda? ¿La qué? No. La paciencia. No, esa fue la penúltima. La paz. La paz. Muy bien, hermana Alicia Córdoba, la paz. Entonces, dicen que una persona mansa es una persona que tiene un carácter apacible. Dígame una cosa, ¿cómo hago yo o cómo podría ser una persona que no tiene paz consigo mismo para tener un carácter apacible? Eso sí se puede. No. Parece imposible, ¿no? Posible. No da. O sea, si yo no tengo paz, ¿cómo voy a tener un carácter apacible? No se puede. Entonces, mire que por eso es que todas estas partes del fruto del Espíritu Santo van a formar uno solo. Como lo hemos dicho en clases anteriores, lo que es la matemática divina, ¿no? Que todo es uno. Un hombre y una mujer, una sola carne, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios. Y ahora tenemos
Amor, paz, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Un solo fruto del Espíritu. Entonces, mire, que ellos nos van a ir ayudando. Unos nos ayudan con otros. Entonces, ya sabemos, una persona apacible es una persona que está llena de esta virtud, la virtud de la mansedumbre. Pero miren, por ejemplo, lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué entienden ustedes, hermanos, cuando leemos esto? ¿Ustedes están viendo la pantalla? No. ¿No? Lo supuse. Espera un segundito. ¿Dónde estoy? ¿Qué se me hizo la reunión? Aquí estoy. Ok, ahora sí. Compartir. Entonces dice, Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué entendemos nosotros por esto? ¿Esto es una promesa para nosotros? Ok, en cuatro de las 5 versiones que yo normalmente reviso, todos dicen humildes en vez de mansos. Sí. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los humildes porque ellos recibirán la tierra prometida. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Sí. Uh-huh. Pero en la palabra griega es mansedumbre. Uh-huh. La palabra griega ahí que se utiliza no es una palabra para humildad, sino que es más la traducción, ¿cierto? Pero bueno, si es humildad, si es mansedumbre, el texto dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Eso es una promesa para nosotros, hermanos? Amén. Sí, porque es una característica que nosotros vamos a llegar a tener siempre. Okay. O sea, quizás no la estamos mostrando. Ojo a la pregunta, Daniel, ojo a la pregunta. Yo no estoy preguntando que si es una característica. Yo estoy diciendo si la promesa aplica para nosotros. La promesa de ser manso para recibir la tierra. En la noche vimos que Moisés era manso. Entonces, y no recibió la tierra. Entonces, tengamos en cuenta que los rebeldes no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, la palabra es aplicable, bastante aplicable para que recibamos la tierra. Tenemos que tener un poco de mansedumbre. Ok, hermano. ¿Ibas bien? Te me desviaste un poquito. No, pues es que hay curvas en el camino. Sí. Ojo, mire lo que pasa. Hermanos, mire lo que pasa. Esa promesa es aplicable para nosotros, pero nosotros no estamos esperando ninguna tierra. Bueno, es que nosotros la tierra es espiritual, la tierra que esperamos. Ok, entonces no hay tierra espiritual. Estamos esperando una morada espiritual porque no hay tierra espiritual. La tierra es física. Pero es simbólica, brother, no la... Entonces, necesitamos nosotros tener mucha claridad en esto porque por ahí hay algunos que todavía están esperando recibir la tierra por heredad. Porque Sí, Jesús dijo que si Jehová. éramos mansos, que si nosotros éramos mansos íbamos a recibir la tierra, ¿cierto? Pero la clave para nosotros está en ¿qué? ¿En la tierra por heredad o lo que hay que tener para poder heredar la tierra? Lo que hay que tener, ¿no? Lo que hay que tener. Entonces nosotros tenemos que tener un carácter apacible, ¿sí? Con el ejemplo que estaba colocando el hermano Edil de Moisés, es muy paradójico. Porque la Biblia dice que Moisés era un hombre muy manso, ¿cierto? Pero no logró entrar en la tierra prometida. Pero no recibió la tierra prometida. Y a esto nos lleva a nosotros, eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar en algo, hermanos. Esta promesa nos tiene que llevar a nosotros a pensar. Néstor, ¿Qué tenemos? Sí. pero es que Moisés no entra a la tierra prometida, no es por no ser manso, sino por ser desobediente.
Ah, sí, ya voy. Déjeme llegar, pero muy bien. A veces no es solo, o sea, no hay una única característica para poder llegar, para lograr llegar. Porque podríamos decir, si nos quedamos en el ejemplo de Moisés, bueno, pero es que la Biblia dice que Moisés era muy manso y ¿por qué no entró a la tierra? Pues Moisés no entró a la tierra porque, como le dijo la hermana Elizabeth, él desobedeció directamente. ¿Qué nos podría pasar a nosotros si no dejamos que el Espíritu Santo brote ese fruto en nosotros, esa parte del fruto de la mansedumbre? No, vamos a perder la salvación. Vamos a perderla, vamos a poder perder la salvación. Nosotros ya no estamos esperando una tierra. Nosotros estamos esperando la venida del Señor para irnos con Él a la eternidad en el cielo. Amén. Amén. Pero nosotros, si nosotros nos descuidamos y no dejamos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter y nos llene de su paz, y nosotros tengamos paz con nosotros mismos, entonces de ahí podamos tener un carácter sosegado o apacible, o como lo leyó Daniel, un carácter humilde. ¿Sí? Si habláramos de la humildad, alguien que me defina humildad. No, pero oiga, mi mamá anda en una. Mansedumbre, manso. Humildad, manso. Sumiso. Sumiso. Una persona humilde es una persona sumisa. A veces. ¿Qué más puede ser humildad? Reconocer sus errores. Una persona que reconoce sus errores. Pero ¿qué más tiene una persona humilde? Una Que no es persona humilde es lo es contrario de arrogante. es que a pesar del conocimiento que tenga, a pesar de lo mucho que sepa, no se cree superior a los demás, sino que por el contrario antes está como ayudando y tratando de servirle a la gente. Así es. Ok, miren, una persona humilde. Humildad es, andan todos con unos diccionarios. Daniel. ¿No será lo contrario de arrogante también? Lo contrario de arrogante. No. ¿Y qué es arrogancia? Lo contrario de humildad y mansedumbre. Correcto, ahí está, pues. Ahí está, ya lo tiene definido. O sea, la Real Academia se perdió a Daniel, definitivamente. Ojo, si una persona dice, miren, yo sé que yo soy capaz de hacer esto y esto. ¿Eso es humildad, soberbia o arrogancia? Depende del contexto en lo que lo está diciendo. Depende del tono, de la forma y del fondo. Y que lo diga. Del contexto, de todo el contexto. Humildad es reconocer lo que uno es y lo que uno no es. Humildad es reconocer lo que uno es capaz de hacer, lo que puede hacer, y también es reconocer aquello que no es capaz, para lo que no está capacitado, para lo que no está facultado a hacer. ¿Sí? Reconocer que uno se equivoca también hace parte de la humildad. Nosotros tenemos un concepto muy erróneo de humildad, y es que nosotros hemos confundido humildad con pobreza y desaseo. Entonces, porque hay una persona que tiene los vestidos, la ropa rota, sucia, ¡ay, es tan humilde! Pues yo la verdad lo que lo veo es un poquito cochino, no sé qué tan humilde porque no lo he tratado, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos ser humildes o ser mansos, tener ese dominio de carácter para no elevarnos demasiado, pero nosotros tenemos que reconocer las virtudes que nosotros tenemos. Yo les hago una pregunta. ¿Jesús fue manso? Sí. Sí. Claro. ¿Cierto? Jesús fue manso. Pero entonces, ¿dónde queda lo de la mansedumbre de Jesús y la humildad de Jesús? Porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por Jesús decir eso, ¿dejó de ser manso, dejó de ser humilde? No. Jesús estaba reconociendo
Jesús reconocía lo que él era, No lo estaba haciendo con soberbia. ¿no? O sea, ojo, que es que a veces a nosotros nos gusta, el problema con nosotros, muchas veces, ¿saben qué es? Que nos fascina hilar delgadito, nos fascina hilar finito. Ah, no, pero es que ese hermano dijo que él era capaz de hacer eso, es que ese hermano es muy soberbio. Venga, yo tengo una pregunta, ¿el hermano es muy soberbio o usted es muy envidioso? Sí, porque es que, no, es que cuando uno es humilde no tiene que estar, no, una cosa es estar alardeando y otra cosa muy diferente es reconocer que uno tiene ciertas cualidades, que uno tiene ciertas capacidades, que el Señor le, o a quién el Señor no le ha dado ciertas capacidades. Todos. A todos. Y todos tenemos las mismas capacidades. No. Ajá. Entonces es malo reconocerse a uno mismo y decir, hermano, vea, yo puedo hacer esto, sin embargo, esto otro no. Ahí está la humildad, ahí está la mansedumbre. Pero entonces dice que nosotros debemos de tener eso en nosotros, esa actitud de mansedumbre para poder alcanzar la promesa. Y si yo lo uno en el Sermón del Monte, que una de las características o las definiciones que da el diccionario para manso es una persona que es apacible, y que una persona apacible es una persona que tiene ¿qué? Paz. No puedo ser apacible si no tengo paz, ¿cierto? Y en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, mire cómo se van uniendo. Entonces, ¿qué es en sí la mansedumbre? La mansedumbre, entonces, es parte del fruto del Espíritu Santo. Este fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Ojo, la mansedumbre nos lleva a tener una mejor comunión con Dios. ¿Y por qué nos lleva a tener una mejor comunión con Dios? Porque yo reconozco lo que es Dios y delante de Dios me reconozco. Me reconozco con mis virtudes, pero también me reconozco con mis defectos. Y por mis defectos y mis pecados pido perdón. Ustedes no piensan, hermanos, Y por las virtudes le agradecemos porque nos las dio Él. Exactamente. Porque no son nuestras verdaderamente, Él nos las dio. Ajá. Pensemos un momentico en un ejemplo. Pensemos en Judas Iscariote y Pedro. Literalmente, ¿quién pecó? ¿Judas o Pedro? Mi mamá dice ambos. Los dos. Alejandro dice ambos. Ambos dos. Elizabeth dice ambos. Ambos dos. Ambos dos, dice Daniel. Hermana Alicia, salve la mesa. Salve a la tanda, hermana. Aquí. Los dos. Los dos. ¿Quién da más? Hermano Alejandro, diga que uno, solo uno, porque esa es la respuesta correcta. No, Alejandro. A ver, para todos los que me dijeron los dos, ¿alguien me puede mostrar el texto en el Antiguo Testamento donde estaba prohibido vender a Jesús? En alguna parte de entre Éxodo capítulo 20 y Levítico, al finalizar dice, y no venderás al Hijo de Dios. No. Y al que vendiere al Hijo de Dios, sacarlo de... Sí, porque traición no entraría como un pecado, la traición. La traición. Porque lo que hizo fue una traición. Vamos a suponer, pero o sea, abiertamente, no hay algo en la ley que dijera, o sea, si empezamos a escarbar y hilar delgadito, sí. Sí, porque entonces en la traición viene que Jesús había depositado su confianza en Judas y de alguna forma, pero ya nos toca ponernos a hilar. Pregunta. Es que el plan ya estaba, hermano. El plan estaba, ok. Sí. Pregunta. ¿Estaba prohibido para los judíos mentir? Sí.
Estaba prohibido para los judíos blasfemar y Peor, maldecir. peor, Sí. peor todavía. Sí. Sí. Ah, pero eso fue lo que hizo Pedro. Sí, Y no una vez. Mínimo mintió 3 veces. claro. Ajá. Y maldijo. Y maldijo. ¿Qué pasó ahí? Él se arrepintió. La diferencia es esa, que se arrepintió. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Pedro contó y lo cascarrabia que a veces creemos que era un tipo manso. Reconoció su error y buscó de Dios. De Judas Iscariote no sabemos mucho, ¿no? Solamente que era el que manejaba el dinero, que fue el que vendió a Jesús, que se arrepintió entre comillas, y digo entre comillas porque lo que Judas hizo fue, ay, no, venga, yo le voy a devolver su plata y devuélveme a Jesús. Ya no le puedo vender a Jesús nada. ¿Sí? Yo creo que de ahí fue donde salió eso de que el cliente siempre tiene la razón, el cliente no lo quiso devolver, pero ¿y después qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Se ahorcó. ¿Cierto? Nosotros necesitamos de la mansedumbre, reconocernos a nosotros mismos para poder mantener la comunión con Dios. Piense, hermano, cada uno de nosotros pensemos un momentico en esas cosas que en algún momento X o Y nos han puesto a dudar de nuestra fe. De alguna forma u otra nos han hecho alejarnos. Cuando estamos así como bajitos espiritualmente, como con esa desidia por las cosas espirituales. Piense qué está pasando ahí. Trate de recordar un momento de esos y busque si no es lo que estaba pasando en ese momento era que usted dejó de reconocerse delante de Dios y empezó más bien a alejarse de Dios y su comunión con Dios empezó a debilitarse. Y eso fue lo que lo llevó. ¿Sí? Entonces, ojo, hermano, miren que este fruto, o esta parte del fruto del Espíritu Santo más bien, es muy importante. La mansedumbre es la que nos ayuda a mantener la comunión con Dios. La mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. ¿Será importante dejar la ira, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Es importante. A veces se nos va la mano y nosotros somos muy extremistas. Porque nosotros decimos, no, la ira. Pero también hay personas que piensan que porque, no, es que él es cristiano, entonces hagamos y abusemos y deshagamos con él porque él es cristiano y él tiene que aguantar. No, cosas que tenemos que aguantar y cosas que no, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, a la medida que nosotros tengamos un carácter manso, pues vamos a aprender a hacer algo. ¿Saben? Muchas veces, ustedes saben por qué la gran mayoría de veces los seres humanos estallamos en ira. Porque muchas cosas no las tomamos a título personal. Entonces todo nos lo tomamos personal. Todo lo negativo lo tomamos propio para nosotros. Entonces el señor de la tienda está despachando otras personas que estaban ahí adelante, pero como yo tengo afán y entonces ya me lo tomo personal porque entró otra persona y lo saludó, hola, ¿qué más, don Juan? ¿Cómo está? ¿Qué más, vecino? Entonces ya no lo va a atender, ya me va a atender a mí último, pero pues que estoy de afán. ¿Sí? Nos tomamos las cosas a título personal. Nosotros no debemos de estarnos tomando nada a título personal. ¿Cuántas veces en la congregación hay situaciones que se hubieran podido resolver tan fácil si algunos de los implicados simple y llanamente no se las hubieran tomado a título personal? Entonces, ojo. Hermano, pero es que a uno le da
o por ahí de vez en cuando, pues, si le sacan la piedra, como decimos nosotros acá, y sí, eso, se la sacaron a Jesús, no nos dan la cara a nosotros, pero pues que no nos vamos a estar justificando con eso, porque la ira de Jesús fue una ira muy justa, ¿cierto? La ira de Jesús fue una ira 100% justa. Entonces, o sea, nosotros nos tenemos que indignar contra las injusticias, pero indignarme contra las injusticias no me puede llevar a mí, ¿a qué? Cuando yo me indigno por una injusticia, ¿qué es lo más fácil que me puede pasar? Que te dé rabia, ira. Que me dé rabia, que me dé ira. Y cuando yo actúo con rabia y con ira, ¿qué pasa? Estamos pecando. ¿Ustedes saben cuál es el problema de nosotros con la justicia? Que nos la queremos tomar personal. Y cuando nos la tomamos personal, ¿sabe qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me tomo la justicia a título personal? Peco. ¿Por qué peco? Porque tú haces el papel de Dios. Yo quiero ser justa. Quiero hacer el juicio. Lo que pasa es que una cosa es querer ser justo y otra cosa es querer ser juez. Ajá. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros debemos de tener esa característica, ser justos. ¿Y cómo somos justos? Haciendo siempre lo correcto. Sí, hay que hacer lo correcto, pero para ser justos tenemos que juzgar con justo juicio. Ah, hermano, pero nosotros no somos los jueces. Sí, pero para ser justo, de alguna u otra forma nosotros somos jueces. Pero, ojo, que eso no nos da derecho a condenar a nosotros a nadie. Yo tengo que actuar con justo juicio. El problema grande que nosotros tenemos, ¿saben cuál es, mis hermanos? Que nuestra definición de justicia raya con la venganza. Y eso ya no es bueno. ¿O eso es bueno? ¿La venganza es buena? No. Para nada. Decía el Chavo del 8, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y es real. Eso no es palabra de Dios, pero es verdad. ¿Sí? Pues tenemos que tener mucho cuidado. Así es que hay que ser justos, sí, hay que ser justos. ¿Y qué es ser justo? Vamos a poner así de simple, un ejemplo sencillito. Ser justo es que cuando yo le digo cuando yo veo al hermano X que está haciendo algo que la Biblia dice que es pecado, yo tengo que ir y hablar con el hermano X para buscar restaurarlo. Esa es mi obligación, ¿cierto? ¿O no es mi obligación? De cada uno de nosotros. Sí. Del que observa la situación. Pero no es justo porque el hermano Y, ese hermano es muy querido. Me cae muy bien. Es mi partner. Es el hermano con el que yo mejor relación tengo en la congregación. Entonces, cuando el hermano Y hace lo mismo que hace el hermano X, cuando el hermano Y lo hace, no, pero es que hay que entender. Tenemos que entender. Ah, pero cuando lo hace el hermano X es pecado. Cuando lo hace Y, no. Cuando lo hago yo, menos que es pecado. ¿Sí? ¿Eso es justicia? No, en lo absoluto. No. Entonces, ahí es donde vamos. Nosotros necesitamos ser justos, más no vengativos. Mire, los conflictos en el mundo son ¿por qué? Por los intereses. Porque es que estamos reclamando justicia. Entonces hagamos la justicia nosotros. Cuando nos ponemos a hacer la justicia nosotros, entonces ya no estamos siendo justos. Estamos siendo vengativos. ¿Sí? Entonces, uno tiene que hacer, nosotros tenemos que trabajar en eso. Tenemos que ser mansos, tener ese espíritu apacible. Mire, no tomarnos las cosas a título personal. Piense un momentico, hermano y hermana, piense un segundito en algo. Piense en cuántas veces
la gente ofendió a Jesús? ¿Cuántas? Muchas. Lo llamaron Imagínese. Beelzebú. Allá iba. Imagínese, viene, saca un espíritu y le dicen demonio. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo en esa situación? Ahí sí como dijo Andrés, que caiga fuego. Es que caiga fuego, ¿no? A ver, ¿qué hizo Jesús de malo ante Pilatos en el juicio que le hicieron? ¿Cómo lo hubiéramos tomado nosotros? Recuerden que a nosotros nada ni nadie nos puede robar, ¿qué? ¿Qué les dije que no nos podían robar? ¿Qué? La paz, la paz. La paz. Entonces, si yo tengo paz, por consiguiente voy a hacer ¿qué? Manso Voy a ser manso. y humilde. Entonces, cuando yo tengo paz en mi corazón, cuando yo dejo que el Espíritu Santo trabaje, que a veces, hermanos, o sea, no es tomarnos las cosas, no las tenemos que tomar personales. Las cosas no son contra nosotros. Ay, hermano, pero es que a mí me da tanta rabia esos pastores que enseñan mentiras. Venga, relájese, no le da rabia a Dios porque le tiene que dar rabia a usted, hombre. O sea, nosotros a veces, venga, no romanticemos. No romanticemos el pecado ni nada, que eso es un gran defecto que tiene la sociedad moderna. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Que cuando nosotros estamos llenos de paz y llenos de... Entonces somos mansos, entonces todo el mundo va a venir y pegarnos. No, tranquilos que eso no va a pasar. De pronto en algún momento nos vamos a irar con justicia. Pero así sea, por más justicia con la que nos airemos, tenemos que recordar la otra parte. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que ser manso, pero no menso. Eso dicen por ahí, pues no lo dice la Biblia, pero bueno. ¿Cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Pero es una cuestión, mire, todo esto es una cuestión de trabajar, de dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Como dijo hermano Néstor, del sol, ¿qué? ¿Cómo dijo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, gracias. ¿Sí? Eso es Efesios. Si lee entre Efesios capítulo 1, versículo 1 y Efesios capítulo 6, 20, creo, 19, lo encuentra. Voy a recordar no me acuerdo la cita. Voy a recordar un hermano muy querido que cuando él citaba algo y nos recordaba, decía, en algún lugar de la escritura dice. 4:26. Así es. Gracias, Olga. Yo los iba a poner a leer todo Efesios, pero bueno, gracias, Olga, pues, por hacernos la tarea. Gracias, muchas gracias. Efesios 4:26 es lo que lo dice. Entonces, hermanos, miren, alguien me decía en estos días, me decía, hermano, pero venga, ¿cómo es eso de dejar trabajar el Espíritu Santo? Busque las cosas del Espíritu Santo. ¿Y dónde buscamos nosotros las cosas del Espíritu Santo? Google. Las cosas del Espíritu Santo. Capaz que sale algo, ¿no? Google tiene respuestas para todo. Pero las cosas del Espíritu Santo, nosotros las encontramos en la Biblia. Hermano, pero es que a mí me gusta tanto este versículo que dice, sí. Los voy a invitar a hacer algo. No lean los versículos que les gustan. Lean y apliquen los que no les gustan. ¿Por qué razón? Porque pregúntese primero por qué no le gusta. ¿Por qué, Elizabeth? ¿Por qué? Porque es que no nos gustan. A ver, Elizabeth dijo algo, pero es que todavía no leo los labios. Porque nos acusan. ¿Y si nos acusan es por qué? Porque somos culpables. No, porque Pablo era un machista, porque Pedro, ¿qué iba a saber? Sí, no, pero es eso, realmente es eso. Entonces,
Empecemos a buscar y empecemos a dejar que la palabra de Dios, que nunca va a volver a él vacía, haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Esto se trata de eso solamente. Una cosa, debemos aprender a pedirle a Dios. Si usted tiene problemas de ira, de enojo, no le pida a Dios paciencia. Pídale dominio propio, pídale sabiduría, pero no le pida paciencia. ¿Por qué no le podemos, por qué le digo que no le pida paciencia? Porque la paciencia, como todo, hay que formarla. ¿Y cómo se forma la paciencia? Le ¿Cómo? trae más pruebas. Le trae más problemas. Señor, dame paciencia. Yo le voy a traer problemas para que usted, dificultades para que usted moldee la paciencia. Entonces, pídale primero al Señor discernimiento para entender las cosas que Él quiere que usted haga. Pídale al Señor sabiduría para actuar de la forma correcta. Pídale al Señor que lo aparte del mal, que lo libre del pecado. ¿Sí? Y ya cuando usted domine todo eso y esté así, ahí sí pida paciencia, porque ya usted va a saber. ¿Sí? Miren, hermanos, nada que tenga que ver con el Espíritu Santo lo venden en las farmacias. Imagínense uno llegar allá a la farmacia. Me vendes un frasquito de paz, que es que un día como difícil, me va a tomar un frasquito de una cucharadita, me va a tomar 2 pastillitas de paz. Esta gente, Dios mío, alguien que me pase una pastillita de benignidad. No, de eso no vende. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo lo haga. ¿Y cómo? ¿La Biblia qué es para nosotros? Para terminar acá con esa pregunta, ¿qué es la Biblia para nosotros, según la Biblia? Es un manual que nos enseña a vivir. Un manual, muy bien. Me gusta esa palabra de manual, pero la Biblia no se refiere a sí misma como manual. Lámpara a nuestros pies. Es lámpara a nuestros pies, muy bien. ¿Y qué otra cosa es la Biblia? Nuestra guía. Es nuestra guía. Pero Santiago dice algo, que la Biblia es ¿qué? La espada. No, eso lo dice Pablo. Ah, bueno, También pero es es la espada. espada. Pero Pablo dice que, perdón, Pablo no, Santiago dice que nosotros tenemos que ser ¿qué de la palabra? Hacedores. Hacedores. Y dice que el que no es hacedor de la palabra es como aquel que se ve en un espejo. Es decir, que la Biblia es podríamos decir que la Biblia es un espejo. Entonces mirémonos en el espejo de la Biblia. ¿Sabe cuál es la clave? ¿Qué vemos en un espejo? Lo bonito que somos. Nuestro reflejo. Nuestro reflejo. Muy bien, ya, Ferni. Cuando usted se ve en el espejo de la Biblia y en ese espejo no vea su reflejo, sino que vea a Jesús, usted va por muy buen camino. ¿Ustedes vieron la película El Rey León 1? Obvio, claro. ¿Sí? ¿Recuerdan la escena cuando Simba todavía está pequeñito, pero él se fue de la manada cuando se encontró con Pumba y Timón, y el mijito ese que le pega con el palo, ¡pah! Y que lo hace mirar en el río, en el reflejo del río. Sí. Hasta que él vea Mufasa. Sí. Ok. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, en el estudio de la palabra, que cuando yo me mire al espejo, ya no me vea a Jesucristo, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Las preguntas las hacen y las respondo el jueves, porque ya son las 18 y yo no me voy a pasar más de tiempo. Y eso ahí por los inconvenientes técnicos del comienzo. Listo, mis hermanos. Continuemos, por favor, con el estudio, Marco, con el servicio.